Muchos me lo habéis pedido, muchos queríais saber de dónde nacía yo, cómo llegué a tener mi empresa o cuál fue mi experiencia con ello. No creo que sea la más inspiradora, pero ya que queréis saberlo, vamos a empezar a saber quién es Jonathan y cómo llegó a ser Egun Basa. It's all about humanity. Lo primero, lo de siempre, ya lo sabes, darle like, suscríbete y activa la campanita si quieres enterarte de cada uno de mis vídeos o de cuando hago directos. Si quieres seguirme en mis otras redes, será más fácil por si YouTube no te avisa. No sé cómo voy a empezar este vídeo porque para mí es bastante difícil contar mi vida, ya que nunca me ha gustado dar demasiada importancia a lo que a mí me pasa o a mis sentimientos o a lo que yo he vivido durante toda mi época, y realmente yo creo que nunca lo he hablado con nadie, con lo cual este vídeo es un poco casi como terapia a nivel personal, y si a alguien le interesa para el día de mañana o mi hija quisiera verlo, pues es una manera de conocer quizá un poquito más íntimamente a su padre. Digamos que en mi infancia más temprana, yo era un niño, el primero de dos, el mayor, por decirlo así, en el cual, dentro de una familia tradicional donde toda la responsabilidad cae en el chico, en el que es el que tiene que cuidar a su hermana, en el que su padre directamente es bastante clásico, hasta el punto de que en mi casa te contaban anécdotas de cómo sus padres les pegaban con las hebillas del cinturón y las palizas que recibían en su casa. Dentro de cada uno tenían una familia de 6 hermanos, cada uno de mis padres, con lo cual yo tengo una familia bastante grande. Esas anécdotas parecían en nada comparado a que luego a ti de niño, a la hora de hacer algo mal, te venían con una zapatilla o con cualquier cosa. No te ibas a quejar, ¿verdad? No era algo excesivamente grave. Comparado con lo que era la época, comparado con lo que mi padre siempre ha sido el cabeza de familia, donde cada cosa había que pedirle permiso, si querías utilizar el ordenador, si querías utilizar el vídeo para ver una película de VHS, si querías utilizar el teléfono para poder llamar a alguien, el teléfono fijo. Todo prácticamente había que pedirle permiso siempre a mi padre, nunca a mi madre. El que tenía que dar el permiso en mi casa era mi padre. Digamos que de niño yo empecé a utilizar gafas, siempre de manera muy temprana, ya que tuve miopía, y digamos que aunque sí es un tema de burla en la mayoría de los colegios, yo no recuerdo en exceso, sobre todo en edades muy tempranas, que tuviera un problema medianamente por ello. Recuerdo empezar a jugar al baloncesto y que tuve que dejarlo porque al final me fui a los Scout para ir al monte y demás, y en el equipo de baloncesto digamos que recibí un premio por ser el mejor jugador del equipo. Esto tiene algo de relevancia porque realmente marca un inicio en mi vida donde en cada sitio que iba y participaba siempre tenía que destacar siendo uno de los mejores, y me gustaba hacer las cosas bien, algo que iréis viendo con mi experiencia tanto laboral como personal. También recuerdo que una de las cosas que me gustaba era tocar el piano. Era un instrumento que siempre me ha parecido maravilloso a la hora de canciones, melodías y demás, y es algo que siempre me gustó aprender y que fui a clases de piano. El problema para mí del piano es que se convirtió en una obligación más que en un gusto, porque mis padres me decían, ya que estás estudiando y que sirva para algo, pues que tengas el título que el día de mañana te pueda servir, y al final me obligaban a estar en cierta hora donde a mi padre no se le molestara mucho con el tema del piano, y tienes que hacer tocar en esta hora, tienes que practicar en esta hora todos los días, no puedes dejar de practicar ningún día, y entonces se convertía en una especie de obligación continua, en una hora concreta, en un día concreto donde no me podía salir de ahí, y donde si no tenía broncas y demás por no hacerlo dentro de esa hora, porque en este caso luego en el resto del día molestaba. En el piano es otra materia que también destaqué bastante, precisamente aunque yo era un estudiante, pues me llevaban siempre a mí y me escogían siempre a mí para meterme todavía muchas más horas ayudando y acompañando a otros instrumentos de otros niños cuando necesitaban a alguien que tocara el piano de acompañamiento para que ellos hicieran la función o el espectáculo, la representación donde muchas veces se hacían de cara a los padres, y siempre me llevaban a mí teniendo que aprenderme cada una de las piezas diferentes, no solamente de las que yo tenía que estar estudiando, sino las de los demás, para poder ayudarles porque les gustaba mi manera. Recuerdo una de las veces que tuve que estar ante un cine precisamente lleno, porque digamos que cada año se hacía una representación donde los alumnos enseñaban lo que habían estado aprendiendo a representaciones de padres, y aquellos cines se llenaban precisamente de todo padres, donde recuerdo una de las veces donde prácticamente todo el cine se levantó y la gente me estuvo esperando fuera, y mi profesor alucinó diciendo que había tocado como nunca. Y precisamente es algo raro porque digamos que los padres van precisamente a ver a cada uno de sus hijos, no a celebrar a una persona, y fue con la única persona que pasó en todo el cine. Siempre me gusta, digamos, destacar, hacer las cosas bien y centrarme en ello, pero es algo que conlleva agobio a la hora de intentar, ya que me pongo a hacer las cosas bien y no querer directamente cometer fallos. Y me acuerdo que cada vez que salía al escenario, para mí era un Cristo, porque muchas veces en estos casos tenías que ir sin partituras, haciendo todo de memoria, y la tensión que se te producía de estar delante de un piano sabiendo que si
te equivocas, no tienes dónde tirar, no sabes cómo recurrir y que todo depende de tu memoria hacía que estuviera rígido como una tabla en la mayoría de los casos. Pero bueno, en principio siempre se me dio bien y es algo que al final, una de las cosas que pasaron precisamente por esta obligación de tener que estudiar, de tener que hacerlo todo como obligación, es cuando acabé, no volví a tocar un piano en mi vida. Es un instrumento que me sigue gustando a día de hoy, pero que, lo siento, he tenido suficiente con él, no voy a volver a tocarlo ya que me gusta escucharlo, pero no quiero volver a pasar por todo aquello. Y digamos que está una constante en mi casa, en mi familia. Yo siempre he sido de muy buenas notas, no porque sea precisamente el más estudioso del mundo. Se me hacía bastante fácil. Digamos que yo no tuve la opción de tener que estudiar durante semanas y tal, sino que yo lo hacía un poco el día antes, tenía buena retención, aunque luego se me olvida todo bastante rápido después, y realmente tenía muy buenas notas porque atendía en clase, comprendía lo que me estaban diciendo y entonces no necesitaba quizá estudiar demasiado. Pero claro, esto casi no sé si fue un problema en mi casa. Yo me recuerdo frases de mi padre, donde cuando en vez de un 10 sacaba un 9, una nota un 9 del 1 al 10, en la que entiendo que cualquier padre se sentiría muy orgulloso, pero a mí se me quedó marcado a fuego estas palabras. Pues mi padre venía diciéndome que esa mierda no me la iba a firmar él, y que fuera mi madre la que me la firmara, porque él solo firmaba notas perfectas. Yo recuerdo que en mi casa nunca estuve del todo cómodo. La verdad. No tengo ningún problema a día de hoy con mis padres, les quiero mucho y la verdad es que agradezco prácticamente todo lo que han hecho, pero sí que es cierto que la manera de la que se hicieron ciertas cosas, supongo que sería la época y tal, pero yo no me sentó nada bien. Digamos que yo tenía aquellos campamentos scout donde yo me iba fines de semana, todos los niños estaban deseando llamar a sus padres para contarles cosas, y a mí me tenían que obligar a llamar a casa, porque yo decía en plan de si yo estoy bien aquí, ¿sabes? No necesito llamarles para nada, ya se enterarán cuando llegue y les cuente. No necesito hablar con ellos, yo estoy bien aquí sin tener que hablar. También recuerdo broncas con mis padres en algunos casos, directamente siendo yo muy niño, cuando te venían a pegar con esas zapatillas, donde en alguna ocasión acabé con un brazo morado. Donde también recuerdo con casi 17 años cuando iba a salir de fiesta, precisamente en una noche vieja, donde tuve una discusión con mi padre, y él, cabreado, se levanta del sofá, se va a la cocina y me viene con un vaso de cristal como a pegarme con él en la cabeza, cosa que nunca había hecho, pero que yo dije, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo acabó estampando contra el suelo del pasillo y se fue al salón, no dijo nada más. Yo dije que cogía mis cosas y me iba de esa casa. Me acuerdo que me dije que me iba donde casa de mis abuelos, mi madre diciendo que por favor que no, que yo le dije, mira, voy a intentar salir por la puerta, pero como vuelva a decirme algo, te juro que no vuelvo. Me dijo que hiciera lo que me diera la gana, me fui y volví esa noche. Pero digamos que, como digo, la tensión en mi casa y siempre era a razón de la actitud o de mi padre o de cómo a él le educaron. Como digo, yo a día de hoy no tengo ya ningún problema, de verdad, lo adoro. Sé que no pasé directamente la mejor infancia quizá de mi vida. Entiendo que la manera era la manera que él conocía quizá para educar y luego incluso cuando llegué a cumplir los 18 años, de pronto toda mi vida en mi casa cambió. De pronto era como que yo ya era lo suficientemente responsable y ya no se me exigía nada. Yo me acuerdo que además empecé a trabajar con 17 años en fines de semana para poder tener algo más de dinero, ya que tampoco abundaba, como digo, en mi casa y entonces para yo poder salir y tener algunos gastos directamente y demás, acabé trabajando fines de semana mientras estudiaba entre semana. Así que yo empecé a trabajar precisamente de repartidor de comida china, donde simplemente repartía con un trabajo que era bastante chungo porque era en negro, no estabas asegurado, encima te pagaban una miseria y cada vez y dependía un poco lo que cobraras por cuántos pedidos tuvieran ellos. Si no tenían muchos pedidos ese día cobrabas mucho menos y si tenías muchos pedidos cobrabas más, pero te pagaban lo mismo si tenías que ir a 10 minutos de al lado o si tenías que ir casi a una hora de viaje. Entonces, pues claro, cuando te hacían ir a una hora de viaje te jodía porque al final decías, estoy aquí toda la noche en un viaje cuando me pagas por viaje y a los de 10 minutos, ¿sabes? Puedo hacer muchos más. Sé que esto es un poco todo batiburrillo, pero espero que os sirva ya que todo lo que me hace ser como soy y cómo llevé mi empresa vino hecho por cómo soy y cómo fue mi infancia y cómo fui criado y cómo fui creciendo y cuáles fueron mis ambiciones siempre. Digamos que en mi adolescencia, yo ya entre los 12, 13 o 14 años, mi aspecto físico también, pues no era quizá el más guapo. Además, yo no he sido nunca de gustarme los deportes como el fútbol y demás. Ya había dejado el baloncesto en aquella época, como os decía. Entonces yo me relacionaba prácticamente siempre con las mujeres del colegio. O sea, yo
me acuerdo que simplemente iba con las chicas, ellas contaban y charlaban y contaban sus cotilleos y sus historias, y me hacía bastante más entretenido que estar jugando al fútbol, que realmente era un deporte que no me gustaba para nada, y es lo único que se hacía en el patio de mi colegio. Cuando tú salías al esto, los chicos iban a jugar al fútbol y las chicas se sentaban en escaleras a charlar. Y yo me apetecía quedarme más charlando con ellas. Me fastidiaba, eso sí, cuando querían contar algo que yo no me enterara, quizá porque le gustaba X o B, y entonces yo era un chico y entonces había cosas que no querían que me enterara, y entonces se metían al baño de las chicas porque ahí yo no podía entrar, pero por lo demás normalmente estaba ahí. Pero claro, tener en cuenta que entre las gafas, que me empezó a salir bigote que no me afeitaba, entre, digamos que yo era una persona encima de buenas notas, que mis profesores me llevaban a clases de alumnos superiores, es decir, a los que estaban cursos por encima, para llevarme a mí como ejemplo diciendo hasta un niño con menos clase que vosotros sabe directamente las cosas que vosotros no sabéis. Entonces, digamos que a mí en el colegio se me conocía y digamos que no me lo pusieron fácil. Hubo motes por todo el colegio, gritándome desde un montón de partes. Sí que es cierto que yo nunca recibí palizas ni golpes y demás, sí que tuve alguna encontronazo, pero digamos que no era lo habitual. Y digamos que en mi colegio, pues prácticamente yo era muy conocido y burlado por prácticamente todo el colegio en mi infancia. Además, mi colegio tenía internado. No era que yo estuviera interno, pero sí que había muchos padres que, con niños problemáticos que no podían hacer nada más, les metían en este internado y iban a las mismas clases que nosotros, simplemente porque tenías esa opción, con lo cual, como digo, pues bueno, había gente más cruel que otra. Esto más o menos llegó a cambiar, quizá con el bachillerato, alrededor de los 14 o 15 años, donde de pronto un día dije voy a cambiar mi aspecto completamente. Cambié de las gafas a las lentillas, me afeité, y quise hacerlo todo después de una Semana Santa. Cuando volví, todo el mundo había cambiado y visto mi cambio físico, y de pronto las bromas, los chistes, todos cambiaron. Y de pronto todo cambió. Como digo, yo no quiero considerarme nunca una víctima de bullying, porque digamos que mi actitud, aunque es cierto que te daña o es cierto que tal, nunca fue de víctima. Digamos que yo siempre me daba igual, me encerraba en mi mundo, y yo no era de salir al patio como mi hermana, que le gustaba salir a jugar con otros niños. Yo era quedarme en casa, quedarme con el ordenador, tener mi mundo simplemente ahí, y no tener mucha relación con las personas. Además, yo con mis amigos, cuando salía los fines de semana, también era muchas veces objeto de burla, porque se me metían conmigo ya que yo buscaba además las ropas más extrañas, las más chillonas. Recuerdo directamente de chaquetas con cada cuadro un color diferente, otras directamente que hacían ondas donde parecían como reflejos, una cosa muy rara de ropa, de verdad, pero contra más rara era, más me gustaba, precisamente para destacar, como diciendo no tenéis personalidad para poder llevarla. Hablando de mi cuadrilla y hablando de mis amigos, éramos un grupo de los Scouts, como decía, bastante grande, alrededor de unas 10 personas aproximadamente, donde, como en todos los grupos, hay siempre un cabecilla que es como el más divertido, el que más llama a la gente y el que todo el mundo va detrás de él, pero ese es un problema conmigo porque a mí no me gustaba ir detrás de nadie. Entonces, yo no me divertía muchas veces cuando salíamos de fiesta y tenía que estar a sabiendas de que todo el mundo iba, pues este dice vámonos a tal lado y nos cambiábamos todos a tal lado. Este dice vamos a no sé qué, no sé cuál. Entonces yo recuerdo que precisamente con un gran amigo que sigue siéndolo a día de hoy, íbamos a nuestro rollo como diciendo no, mira, o sea, salimos todos, pero luego si ellos se quieren ir yendo, que se vayan y nosotros nos quedamos aquí. Por eso digo que nunca he sido de grupos muy grandes, porque al final siempre seguías con los 2 o 3 personas con las que mejor te llevas y el resto que hagan lo que quieran. Además, eran típicas personas pues que cuando quieren llamar la atención también le dicen cualquier cosa a cualquier chica que pasaba, o cosas de estas que dices ahora de estar de fiesta o cualquier comentario, y a mí nunca me ha gustado ese tipo de actitud. Entonces yo era bastante más tímido o retraído. Yo no me gusta hablar con gente muchas veces que no conocía. O sea, puedo hacerlo cuando tengo un tema de conversación, pero si no, normalmente suelo estar callado, y cuando me llevan a veces a fiestas o cosas así, suelo estar en una esquina sentado sin hablar, no estoy cómodo y no me gusta relacionarme con mucha gente que no conozco. En todo esto yo tenía que ir a la universidad. Cuando cumplí los 18 años, en mi casa no había, como digo, demasiado dinero, todo fue empobreciéndose bastante. Y entonces lo que sí que sabían es que como yo tenía buenas notas y caso, tenía que ser una persona que fuera una carrera que tuviera salidas, que fuera una ingeniería, porque era lo que realmente la gente tenía salidas. Tenía que quedar cerca de casa, porque incluso algunas de las que a mí me gustaban de ingeniería no quedaban en mi provincia, entonces no podían permitirse el estar mandándome en autobuses, y al final me quedaban muy pocas opciones porque tampoco les valía una carrera de 3 años, tenía que ser una de 5, ya que yo con las notas que tenía para ellos era una mierda.
Y todo este tipo de situaciones hicieron que acabara en ingeniería industrial. Cuando entré a ver de qué iba esa carrera, porque ni siquiera sabía de qué iba cuando me apunté, dije, ni de coña voy a tirarme yo 5 años trabajando de esto en cuanto empecé a ver de qué narices iba. Al año siguiente tuve que cambiar de carrera y cambié a técnico en telecomunicaciones, que ya fue un problema en mi casa porque, como os decía, tenía que ser una superior y en este caso era una técnica, una media de 3 años. Y entonces ya tuve discusiones, pero dije, no voy a hacer esa carrera porque no me sale de las narices y no tengo más opciones en mi cercanía de lo que me habéis propuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que durante toda mi vida siempre me gustó mucho el teatro, ser otras personas, no ser yo. No sé si vais viendo un poco mi personalidad. Me gustaba meterme en un escenario y hacer teatro, hacer de un montón de vidas, un montón de personas que no fueran la mía, intentando simular durante mucho tiempo. Y durante todos estos años yo estuve yendo a cursos de teatro, tanto en la universidad como anteriormente, y yo trabajaba con ciertos grupos donde hubo una persona que me vio en uno de estos espectáculos y me empezó a proponer cosas mayores y a mí se me contrató como actor para ir a colegios con niños, donde yo incluso hacía como del payaso que se tropezaba y no me importaba hacer el ridículo. De verdad, era feliz trabajando de eso. No sabéis hasta qué punto realmente yo lo disfrutaba. Y cada vez se me proponían más cosas, teatro callejero, fui el cartel directamente principal donde el actor principal de una obra de más de 40 personas que se celebró en un festival de aquí de la capital. Estaba encantado. ¿Qué es lo que pasó? Que yo entre medias cambié de trabajo. De pronto me ofrecieron poder trabajar de barrendero, donde ganaba mucho más dinero, un sueldo ya digno, no donde había estado durante 4 años que estuve repartiendo comida china. Precisamente de barrendero, aunque fuera limpiando calles fines de semana, pero con un sueldo y un salario bastante mayor, aunque tenía que madrugar a las 4 de la mañana y demás para poder llegar hasta donde era y un montón de cosas, y me dio igual. Realmente, aunque ya me quitara muchas veces, hubo un tiempo en el que ni siquiera podía salir porque me acuerdo que, para no dejar mal en el anterior trabajo, estuve haciendo los dos. En uno salía a las 2 de la mañana y en el otro iba a las 4 de la mañana los fines de semana. Entonces, esto lo que pasó es que tuve un accidente, me fastidié la pierna y tuve que coger una baja, lo cual hizo que cada vez no pudiera ir a las clases. Cada vez estaba además faltando ya entre que era algo que no estaba yo muy conforme, era lo que me quedaba y las opciones que yo estuve haciendo y que al final pues las asignaturas que me gustaban las aprobaba y con muy buena nota y a otras ni siquiera me presentaba. Y entre eso, que se me fastidiara la pierna y demás, dije, están mis padres pagando año tras año para una carrera que no parece que me vaya a esforzar demasiado. Así que lo mejor es que les diga ya que no voy a seguir estudiando. Imaginaros lo que era que la persona en casa que siempre ha tenido muy buenas notas, que siempre ha destacado, que siempre no sé qué, que siempre tenía que estar siendo el que tuviera una carrera porque mi hermana era de notas medias, aprobaba lo justito, a veces suspendía alguna y a ella no se le pedía mucho. Imaginaros también lo que era para mí ver esa diferencia en casa, pero yo era el mayor, yo era el que me salían las cosas bien y precisamente por eso tenía que exigirme muchísimo más que a ella, que bueno, a ver, ella hace lo que puede y entonces tal, ella acabó con carrera y yo no. Hasta ese punto fue la diferencia de poder exigir a veces ciertas cosas de más a las personas o dejarles ser. Y aquí empezó básicamente mi vida laboral, aunque anteriormente también escuché con una chica que estuve hablando por internet, con la cual estuve también con ella, precisamente de que había una opción en PorAventura que durante el verano había gente que de pronto hacía como castings por toda España donde se les entrevistaba y luego iban para allí, pero que, oye, que no me costaba nada, dije llamar, preguntar si todavía queda alguna plaza y si acaso ir hasta allí a trabajar durante un verano y demás. Y eso hice, se me contrató asistente a atracciones de PorAventura, donde normalmente te daban restauración y tal, pero visto a mi perfil y que les gustaba cómo hablaba y que además tenía ciertos idiomas que muchas veces les costaban, no es que yo sepa mucho inglés, pero tengo un nivel medio más o menos a veces para desentenderme y poder mantener una mínima conversación, entonces pues me pusieron allí en atracciones y fue uno de los mejores veranos. Conocí a un montón de gente, podía ser otra persona porque allí nadie me conocía. Prácticamente todo lo que ganaba me lo gastaba allí, no te pagaban una mierda, pero realmente me divertí muchísimo. Yo me acuerdo de estar, cuando yo trabajaba, quiero decir, estaba allí precisamente, por ejemplo, Estampida es una de estas que es una montaña rusa de madera donde había una especie de carrera entre el coche rojo y el coche azul y yo tenía que ir asegurando a cada persona y demás. Y la gente, me acuerdo que se montaba una y otra vez en el lado en el que estaba yo, porque yo estaba allí haciendo el payaso, divirtiéndoles, diciéndoles bromas a cada uno de los que venían. Y esto es algo que normalmente no se veía y a mí me gustaba, yo me divertía muchísimo con ese trabajo. Entonces,
recuerdo precisamente de que la gente me decía, oye, que es que el mío ha quedado un poco flojo, ¿sabes? Lo típica barra que se te ponen al sentarte, que te decían, y es que el de mi compañero tal, porque había como varios clics, se queda dependiendo de tu altura en piernas, pero no pasa nada. Sin embargo, yo acababa diciéndoles a todos ese en plan de no te preocupes, que si te caes yo te regalo otra vuelta. Claro, iban todos acojonados. Cuando luego volvían, todos venían con la excusa de que me he caído, digo, sí, arranca para abajo. Como digo, es algo donde yo empecé mezclándome también con otras personas. Me acuerdo que empecé a ligar muchísimo en aquella época, precisamente porque podía ser yo, podía divertirme, podía hacer otro tipo de cuestiones y no estar en un grupo donde la gente te conocía, donde realmente yo me cohibía a ser muchas veces como era. Y vacilaba, era mucho más gamberro, mucho más malote, mucho más diferente a cómo había sido en mi vida normal. Y esto hizo que me diera cuenta de que algo había cambiado. Pero como digo, al dejar la universidad tenía que ponerme a trabajar de algo y empecé a trabajar de comercial. De comercial es aquello que tienes que ir vendiendo cosas y donde la gente te va a decir que no por excelencia. Yo es algo que ya tenía acostumbrado. ¿Por qué? Porque en ejercicios de teatro hay una cosa que se llamaba el ejercicio del protagonista-antagonista, donde era convencer a alguien de que te deje las llaves del coche y el otro te tiene que convencer que no. Es todo improvisación. Tienes simplemente que estar convenciéndole y buscándote argumentos allí delante. Lo mismo que cuando vas a vender por ahí, la gente te va a decir un montón de cosas y precisamente tenías que saber cómo reaccionar o qué responder. Algo que otra vez se me dio bastante bien y fui durante 2 años y medio la persona con más premios de la empresa. Todas las semanas mi nombre estaba en una lista nacional de que era el que más vendía de toda España. Todo el mundo quería conocerme, todo el mundo... Digamos que era una empresa directamente que encima no pagaban sueldos. Yo tenía que estar formando a otros. Y muchas veces me llevaban a ciudades diferentes y a sitios diferentes, que ahí sí te pagaban ellos los viajes, pero digamos que tú dependías de lo que vendieras en esa ciudad en otra semana, porque no había ningún tipo de salario base, todo era a cuenta de lo que tú vendías. Pero claro, viendo mi lista, mi nombre, siempre, todas las semanas, durante meses y meses y meses, porque me acuerdo que los pagos eran semanales, te pagaban cada semana de lo que hubieras vendido esa semana. Y claro, todas las semanas había un ranking, y siempre estaba yo el número 1. Entonces, la gente quería saber quién narices era ese tío que en el norte estaba arrasando con todo lo que hacía. Y por eso me llevaban a formar otras ciudades, a conocerme, a un montón de cosas. Me llevaron incluso por batir el récord mundial de ventas del producto que llegué a llevar, pues a Alemania, precisamente a convenciones y un montón de cosas. El problema es que esto suponía que era... Yo voy creciendo, voy formando mi grupo y al final yo tendré mi propia empresa y yo dependeré de la gente que he ido formando durante este tiempo. El problema es que para la gente que a mí me pidió ayuda, que incluso yo me fui a vivir a Valladolid 1 año porque querían montar una oficina desde cero y querían que yo fuera a ayudarles y a formarlo. Y cuando lo hicimos, el problema es que cambiaron las condiciones, cambiaron la empresa matriz en las que estábamos porque se separaron, tuvieron algunos problemas, y de pronto parecía que yo querían que estuviera allí trabajando eternamente para él. Y yo dije, no estoy aquí yo sufriendo cada semana por las ventas para que precisamente no tenga la opción de crecimiento que a mí se me prometió cuando yo entré. Yo una cosa es que viva de las ventas mías durante un tiempo para ir creciendo y que luego depender de que todos los de abajo van vendiendo y me van generando dinero. Y otra cuestión es que yo eternamente vaya a tener que estar semana a semana sin saber qué salario voy a tener, precisamente porque tú has cambiado las normas y ahora lo que te interesa es que simplemente trabajen para ti. Pues no. Entonces yo me fui de allí después de 2 años y medio porque me dijeron que si me iba me llevaron a Barcelona para intentar convencerme, al final dejándome mi oficina, pero me dejaron sin gente en una ciudad nueva donde aquello básicamente me arruinó. Básicamente acabé con muchas deudas precisamente por intentar seguir peleando una cosa que era imposible, porque normalmente para montar una oficina necesitas un mínimo de gente. Era muy difícil decirle a alguien que yo tenía mi propio negocio cuando yo era el que barría, el que limpiaba, el que tenía que salir a vender porque no tenía gente debajo y me habían dejado así. Entonces fue complicado. Fue complicado porque durante muchos meses intenté no renunciar a aquello. Intenté que después de todo lo que me había costado y de todo lo que había sido, no podía dejarlo así. Y entonces acabé arruinándome y teniendo deudas y teniendo que volver con mis padres. Y esto fue todo con 24 o 25 años aproximadamente. Digamos que con 26, si no recuerdo mal, es la época en la que volví otra vez a mi casa. Aquí fue donde la empresa a la que
vendía, de los productos que vendía, quiso contratarme y decirme, no, después de lo que has sido tú, yo te quiero para mí, para mi empresa, te juro que aquí vamos a crecer y tal. Y ya no era un socio que vendía ese producto, sino la marca me venía a mí con un salario, con un tal, para que siguiera formando y vendiéndoles, pues ya que había sido. El problema es que, como siempre pasa en las empresas, y es algo que yo me he encontrado básicamente en toda mi vida laboral, no se me trataba bien. El problema es que se me prometieron unas cosas que en cuanto pasaron los 6 meses, yo ya le dije, vengo bastante quemado, no quiero tonterías, y si veo algo que no me gusta, no vamos a acabar bien. Y eso pasó, que empecé muy bien, pero en cuanto empecé a ver cosas que no, se supone que acababa el trabajo a los 6 meses y me tenían que renovar, y me vino el jefe diciendo, lo siento, pero no vamos a renovarte. Digo, lo sé, mañana tengo otro trabajo en otro lado. No soy yo quien precisamente incumplió esto, y por eso cuando acababa mi contrato ya tenía otra opción. Y así fue. Me contrataron para otra empresa donde volví a destacar siendo el primero directamente en ventas, donde me pedían igual 30 ventas al mes y yo hacía 90. O sea, digamos que mi carrera siempre ha sido de destacar, formar, enseñar y precisamente demostrar que podía hacer las cosas muy bien. Pero de nuevo hubo problemas internos en la empresa se cerró, luego se volvió a reabrir, de pronto quisieron hacerla de otra manera y dije, lo siento, pero yo no estoy aquí para que me mareéis. Y acabé yendo de una empresa a otra donde muchas empresas te prometían ciertas cosas, pero a la mínima que me tocaban las narices yo decía, es que no tengo necesidad. O sea, en cuanto echaba currículums, en cualquier sitio me contrataban. De verdad, yo tenía muy buena opción entre mi experiencia, entre quién era y entre todo lo que he conseguido para que me pudieran, incluso a veces tenía varias ofertas donde yo escogía qué empresa era la que más me gustaba o la que quería probar. Hasta que acabé un año diciendo, venga, quizá no puede ser que igual soy yo el que no aguanta nada de las empresas y quizá tengo que aguantar más y tener un poquito más de paciencia porque tampoco puedo estar cambiando de cada 6 meses o cada año de empresa. Entonces, me acabaron contratando en un periódico dedicado a la publicidad, en un periódico gratuito que vivía precisamente de estar captando continuamente anunciantes. Y allí estuve casi durante 4 años, con un jefe que lanzaba cosas en la oficina, que se cabreaba con todo el mundo y que precisamente yo era el que hacía el 80% de aquel periódico. Teníamos a otras 2 personas, él y el amigo de él, que eran los que más cobraban en aquella empresa, pero con bastante diferencia, y a mí siempre se me ponían pegas a la hora de cobrar mis pluses y otras cuestiones que ellos cobraban mes a mes al año, pero que al final del año me decían, no hay dinero para ti. Claro, esto durante varios años fui aguantando y aguantando porque no quería irme de otra empresa más y tenía que estar aguantando gritos, chillidos, malas formas directamente, bueno, alucinante. Cada persona que pasaba por allí, algunos de los que fueron viniendo se fueron yendo, precisamente supongo que por el mismo trato. Pero yo dije no, ¿sabes? Tengo la comodidad de estar aquí en una silla, sentado, ya no tengo que estar pateando calles como anteriormente, vamos a intentar aguantar que esto es tal. Y de pronto llegó un día en el que otra empresa, cuando hablé con ellos, dijo, oye, yo estoy buscando a alguien y creo que me gusta directamente mucho tu perfil, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros que vas a ganar mucho más? Y así fue como salí directamente de la otra empresa diciéndoles lo siento, pero me han ofrecido algo mejor, gracias, y me voy. En cuanto me fui, el periódico cerró. Imaginaros la importancia. Porque prácticamente yo les hacía el 80%, como decía, de sus ventas en muchos casos. Sí, había semanas en las que a mí se me daba peor, a mí se me daba mejor, pero también es cierto que yo inventaba secciones, me inventaba ideas que nunca se habían tenido y que esto les dejaba a veces las ventas cerradas de páginas enteras durante todo un año, cosa que siempre iban semana a semana. Así que, como comprenderéis, pues bueno, era una forma diferente. La historia es que esta empresa que me vino a contratar es una de mis competencias a día de hoy, precisamente porque querían que fuera para allí y aquello todo era muy raro. Era una empresa en la que había 4 jefes, donde el control era abusivo. Imaginaros estar en mesas de oficina que hacían us, tu jefe aquí sentado al lado, vigilando cada movimiento, cada llamada, cada segundo que haces durante todo el santo día. No es que tengan un despacho, una oficina, no. Es que ponían cada una de sus mesas para estar vigilando lo que hacían todo el mundo en todo momento. Ese era el nivel de control. Realmente no me había pasado absolutamente nunca, pero bueno,
Yo me divertía bastante, estuve bastante bien, 3 meses. A los 3 meses de pronto les digo, oye, llega el verano, llevo trabajando en publicidad, supongo que aquí también tendréis lo de la jornada reducida. En verano, en publicidad, en el sector en el que yo estaba, normalmente se hacía jornada intensiva y tenías las tardes libres durante los meses de verano por ley. Y de pronto te dicen, no, y por haberte leído las normas te vamos a pagar la mitad. Y yo, ¿perdona? Digo, primero, conozco las normas porque llevo trabajando en ellas 4 años, cuando tú me quisiste contratar aquí. Pero lo segundo, ¿qué cojones de amenaza es esta? ¿Tú te crees que realmente te voy a dejar que me toques mi dinero por una cosa de conocerme? No, porque es que si se pone a leer todo el mundo las cosas, y yo, ¿conocerán sus putos derechos? ¿De verdad me lo estás diciendo? Este fue el plan. Y entonces dijeron, bueno, pues, aunque yo había multiplicado por 3 las ventas por segunda vez, o sea, de todo lo que en cada empresa en la que iba, y en esta no podía haber sido otra también, me dijeron, pues te vamos a pagar la mitad y si no la otra opción es echarte. Digo, pues ya sabes la opción que tienes, pero mi dinero no me lo tocas. Al día siguiente me acabaron echando. Acabé demandando a la empresa y acabaron pagándome incluso de más. Esto pasa. Y de pronto me vino una persona diciendo, ¿por qué no montamos la nuestra? Que había oído de mí porque yo tengo dinero, inversores, un montón de cosas que te pueden ayudar a hacerlo. Yo diciendo, a ver, yo no he tenido nunca la intención de crear mi propia empresa, no me apetece demasiado, porque sé que son bastante rollos y yo no vengo del mundo de... O sea, yo sé formar, yo sé enseñar a vender, yo sé directamente llevar un montón de cosas, pero nunca he llevado una empresa. Entonces, para mí no tiene sentido. No, que no te preocupes, que no sé qué, qué tal, qué cual. Bueno, me acabaron convenciendo. Durante un año entero estuve preparando el objetivo con un inversor grande y tal, que de pronto cuando ya teníamos todo, cuando yo ya había hecho todos los papeleos, cuando ya tal, de pronto me dice el inversor, no, o sea, a mí me dijeron que si quería pudiera poner algo de dinero, pero nunca hablamos de estas cantidades, nunca hablamos de no sé qué. Yo, ¿perdona? ¿Y qué coño llevo yo un año perdiendo de mi tiempo? Y de pronto el otro me dijo, no te preocupes. No sé, yo no sé qué cojones ha pensado, pero no te preocupes que tengo más. Y de pronto me trajo otro inversor que iba a poner la pasta, pero de pronto venía con unos humos de que el día antes de la firma, de pronto me dijo que me iba a cambiar todas las condiciones y que si en 3 meses la empresa no funcionaba, me la cerraba. Y yo, ¿perdón? ¿Tú te crees que cualquier empresa de estas en 3 meses funciona? Si pido tanto dinero es precisamente porque sé que los primeros años, el primero sobre todo, es muy duro, y lo que estoy cubriendo es un año entero de gastos, incluso no teniendo ninguna venta. ¿Por qué? Porque así todo lo que gane de ventas se irá ampliando en tiempo. ¿Pero de qué cojones te crees tú que yo voy a estar esforzándome en esto? Estuvimos hablando con las televisiones incluso que iban a financiar el proyecto. De pronto querían ver qué tal iba y luego si eso ya se metían. Digo, no, perdona, no, yo no te voy a estar contratando anuncios de televisión con los caros que son para que precisamente tú me digas que tú no entras en esto. No, entonces yo no me interesa. Y los otros sí, porque yo quiero tal. Como digo, me cambiaron todas las condiciones. ¿Qué es lo que pasó? Que por suerte no firmé. Por suerte, porque estuve a punto de firmar, pero me dijeron, no, mañana que tiene que venir no sé qué. Perfecto. De camino a casa, me estuve pensando las cosas y dije, pero ¿qué necesidad tengo yo después de un año entero a que me estén cambiando todo porque tal, para luego encima acabar quedando mal? Ni de coña. Cogí, llamé y dije, oye, ¿sabéis qué? Conmigo ya no contéis. No, ¿cómo nos puedes venir con esto ahora? No, es que me habéis cambiado todas las condiciones precisamente antes de la firma y yo no entiendo nada. Bueno, pues como tú, habrá millones. Bien. Montaron al final la empresa con una página web que yo había estado diseñando, pero que ellos no sabían ni cómo iba. Se la vendieron a medias porque no tenían ni idea de cómo iba la página web. Pagaron el dineral que pagaron por anuncios de televisión, por un montón de cosas, y al de 3 meses esa empresa estaba cerrada. La mía, a día de hoy, lleva 10 años. Precisamente todo ese año de preparación, lo que estuve intentando buscar es cómo hacerlo, porque mi empresa estaba diseñada, y lo que yo había diseñado, para hacerlo con inversores y con grandes cantidades de dinero. Ahora, ¿cómo hacerlo si yo no tenía un puñetero duro? Y es aquí donde Jonathan intenta crear Egun Pasa. Al principio tenía otro nombre, como digo, que era la empresa que iban a llevar con ellos, pero al cambiar absolutamente todo, tuve que buscarme una nueva página web que mi bolsillo pudiera correr, y con un gran amigo con el que había trabajado durante muchos años, le propuse en plan de, oye, ¿por qué no hacemos esto? Claro, con la mujer diciendo, yo lo que no quiero son gastos. O sea, si me dices que, aunque no ganéis nada, tal, bien, pero porque yo con mi sueldo, dijo ella, dice, podemos de momento tirar. Ahora, si lo que me vais a traer son gastos, lo siento, pero no podemos. Y dije, no, porque tal como lo tengo diseñado, precisamente... Ahora que se me había ocurrido, lo que íbamos a hacer es con 2 tarjetas de crédito, imaginaros cómo iba la cosa, una de él y otra mía, precisamente comprar la página web, luego a partir de ahí pedir ayudas para capitalizar el paro, un montón de historias, pedir una ayuda que nos daban
precisamente por tema de autónomos, que nos daban también algo de económico para poder empezar. Bueno, como digo, intentando hacer números y conseguir los primeros anunciantes dentro de nuestra página de ofertas que pagaran una cuota fija durante todo un año para poder mantener los gastos que esto conllevaba. Y así que todo lo que fuera directamente después, además lo reinvertíamos en la propia empresa para seguir creciendo. Entonces todos los beneficios que había se gastaban automáticamente en la misma empresa. ¿Cómo fue derivando a esto? Pues que al cabo de un año, mi año o 2 años aproximadamente, yo creo que fue al cabo de un año y medio como mucho, mi compañero, socio y mi amigo, a día de hoy que sigue siendo mi amigo, en este caso le dije, oye mira, esto no da, tú no sabes llevar esta empresa porque la he creado yo desde siempre, además se estaba tocando mucho las narices, últimamente ya venía como desmotivado, no quería directamente tal, y dije, te pago la parte no de lo que pagaste, sino de lo que vale a día de hoy, es decir, con los beneficios y todo que damos, te pago para que tengas las deudas y tengas algo que hayas ganado directamente por este tiempo, pero me la quedo yo, ¿vale? Y continúo yo con ella, ya que fui yo quien creó esta empresa desde el inicio. Así que eso fue, seguí desde mi casa durante un año y entonces me surgió la idea de ¿por qué no montarla físicamente? Porque era la primera empresa que precisamente se montaba de este tipo en un local. Quizá llegaba a otro tipo de público y pudiera ser algo novedoso que llamara bastante la atención. Precisamente así lo hice y metí otros servicios extra, como puedan ser la telefonía, como puedan ser los viajes y demás. Ya que como empezó siendo una empresa dedicada al ahorro, meter otros servicios donde ahorrar dinero tenía algo de relación. Precisamente a cuenta de la fama que tuvimos esa inauguración, donde veréis fotos por ahí por internet, donde se regalaban girasoles y todo este tipo de cuestiones, precisamente fue lo que hizo que mi agencia de viajes cada vez despegara más y cada vez tuviera más ventas. Y entonces las web de ofertas además fueron cayendo en el tiempo, cada vez se vendían menos, muchas cerraron. Y a día de hoy incluso tengo a aquella empresa de la competencia diciéndole a clientes que pueden trabajar con quien quieran menos conmigo. Porque aquella persona que podían encontrar a cualquiera, precisamente era el único que les estaba haciendo cosquillas, al menos. No daño, porque ellos son bastante más grandes y tienen mucho más dinero, pero sí que les estaba haciendo cosquillas, precisamente, y la gente quería venir a trabajar conmigo, y muchos de los que incluso salían de aquella empresa, algunos empezaron a venir conmigo. Fue el motivo por el que yo empecé en los viajes, porque yo no tenía formación de viajes. Una de las chicas que salió de aquella empresa seguía oyendo hablar de mí, incluso cuando yo no había estado ya trabajando ni coincidiendo con ella, pero oyó de tan buena fama que dejé y de todas las cosas que logré para los empleados que se quedaron en el poco tiempo que estuve, que quiso conocerme y proponerme que ya que ella iba a montar una agencia de viajes porque allí se dedicaba a los viajes, ¿por qué no lo hacíamos esa parte a medias? Y fue ella la que le dije, venga, perfecto, te dejo toda esta parte a ti, pero esta chica decía que era demasiado trabajo al final para ella y en un mes o mes y medio, no duró mucho, me dijo, oye, prefiero llevarla a mi ritmo porque lo mío lo que iba a hacer es mucho más light, aquí hay muchos pedidos y tal. Y precisamente al ver eso, vi que digo, coño, pero si es que lo que me cuesta abrir la licencia de viajes, lo he vendido ya en un mes. O sea, el resto del año serían beneficios. ¿Cómo no iba a meterme en viajes? Y con eso, abriendo el local y todo lo demás, tuve que formarme en IVAs para viajes, toda la formación directamente de Hacienda de cómo llevar. Tiene una nomenclatura especial dentro de lo que son las agencias de viajes. Tuve que formarme en lo que son los viajes combinados, tuve que formarme en un montón de historias. Y todo fue por mi cuenta para poder empezar a vender viajes. Luego, cuando me gustó mucho este sector y precisamente fue uno de los que más dinero me daban, decidí montarme y estudiar a mis 30 y tantos años ya, en este caso el grado superior de turismo, para que dije, bueno, así tengo la experiencia y la titulación, que nunca tuve. Y precisamente me saqué el título en estos años mientras estuve trabajando de ello. El problema para mi empresa y para mí es que acabó llegando una pandemia en 2020, que precisamente nos hizo a todos estar en casa. Precisamente, ¿qué era lo más afectado dentro del sector? El que no se podía viajar. Incluso cuando empezaron a abrir negocios te decían que no podías salir de tu provincia. A mí me decían, tú puedes abrir, pero no puedes venderle a nadie porque nadie puede salir. Sin embargo, yo tenía que seguir pagando un alquiler, yo tenía que seguir pagando un montón de gastos, y lo que hizo que me endeudara directamente durante estos años. Precisamente, como digo, yo todo lo que tenía de beneficios lo reinvertía para seguir creciendo y así fue, pero durante estos años, precisamente sin ningún tipo de ahorro, porque
como digo, voy muy al día para intentar seguir creciendo y peleando por lo que es mío, pues lo que conseguimos fue tener que endeudarnos con ayudas que salieron aquí en España, pero precisamente haciendo que debieras dinero al banco y que en el caso de que cerraras el Estado lo pagaba, pero esa es la ayuda, endeudarte, y que luego no te quedaran deudas, pero si cerrabas. Así que en esa dicotomía llevo durante 3 años, ¿vale? Precisamente peleando por relanzar mi empresa, y así es como dije, bueno, ¿qué voy a hacer en 2021? Después de que llevábamos un año cerrados, no tenían absolutamente nada que hacer, y ya que en Facebook había llegado a conseguir 14.000 personas en estos años, dije, esto de los streamers, ¿qué tal si pruebo a coger un equipo, encender una cámara y empezar a contarle a la gente quién soy yo, quién es mi empresa, y que la gente no venga solamente porque quiera conocer de viajes, sino porque quien pone el dinero en tu negocio es quien se fía de ti, quien tiene confianza en dejarte su dinero porque sabe que no le vas a estafar y vas a hacer todo lo posible porque su negocio, su compra, salga lo mejor posible. Y eso es lo que hago. Precisamente venir a Internet, abrir Twitch, empezar a hacer otras cosas como juegos, como otro tipo de cuestiones, que nada tenían que ver con mi empresa, pero que quizá le daban publicidad, y si a mí me ayudaba a conseguir algo de dinero, bienvenido para mí, y si le ayudaba a mi empresa a conseguir algo de publicidad, bienvenido para mí también. Y es por eso por lo que acabé en Twitch, por eso acabé también después en YouTube, y por eso hemos llegado al día de hoy. Por eso mi empresa no es quizá la que más beneficios deja, quizá sabes que durante mucho tiempo he sido una de las personas más destacadas en cada uno de los trabajos, licencias o demás que he hecho, pero precisamente eso me ha llevado a ser donde estoy a día de hoy. En esto, lo único que falta es mi familia. Mi familia, donde mi mujer lleva conmigo pues, desde el 2008, ya unos 15 años. Esto hizo que hace unos 5 tuviéramos a nuestra hija. Y esto es lo que hemos ido creciendo durante todos estos años. Antes peleaba por mí, ahora peleo por ellos. Con lo cual, es muy difícil lidiar a veces con ansiedad, con problemas, porque si para ti es importante, imagínate cuando tienes a alguien, sobre todo a alguien pequeña, dependiendo de que tu dinero es lo que le da de comer. Así que, de verdad, yo, mientras me queden fuerzas, voy a seguir peleando cada día por hacer lo mejor que sepa hacer. Entretener, generar dinero y dar seguridad a mi familia. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Gracias por interesaros en conocerme. Y para cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy. Por eso es muy importante siempre la sonrisa. Os dejo unas fotos. Lo estabais deseando. It's all about humanity. About humanity.